Respecto del continente americano y bueno, del crudo que nos toca a todos, pero si me permiten, parando en Europa, el Consejo Constitucional, el Tribunal Constitucional francés ha validado el retraso en la edad de jubilación en Francia. Le da luz verde a Emmanuel Macron. El Consejo censura parcialmente esa impopular reforma de las pensiones del presidente francés que pretende retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y se opone el 70% de los ciudadanos a esta reforma, más o menos en las encuestas dicen eso, que el 70% se opone a esto, pero esta suerte de consejo de sabios tenía que pronunciarse a lo largo de la jornada de hoy. Lo ha hecho mientras Emmanuel Macron visitaba, por cierto, la Catedral de Notre Dame, las obras de reconstrucción de esa catedral. ¿Qué han dicho? Bueno, pues censurar algunas de las partes, quitar algunas de esas partes que eran secundarias, pero la realidad es que admite el retraso en la edad de jubilación. Macron tiene ya vía libre para promulgar la ley, para hacerlo vía decretazo como ha querido, para saltarse de esta forma al Parlamento francés y para que antes de final de año efectivamente vea la luz y entre en vigor esa reforma de las pensiones que el 1 de septiembre, insisto, entrará en vigor extendiendo de 62, desde los 62 hasta los 64 años esa edad de jubilación. Se habían presentado varias propuestas para celebrar una serie de referéndum que hiciera obligatorio que la ley no fuese como va, es decir, por el camino que quiere Emmanuel Macron, sino que tuviera que ser validada por el conjunto de los ciudadanos franceses, que es evidente, y además a través de protestas multitudinarias a lo largo de todo el día alrededor de ese constitucional, lo han mostrado así. Es evidente que la población, que los franceses no están por ver cómo se les eleva la edad de jubilación, pero la realidad es que ya se ha rechazado la primera y esa primera opción de referéndum, y la segunda de las propuestas que hay para este corte, en realidad se vuelve a pronunciar este constitucional el próximo 3 de mayo. Para que se pronuncie, o para obligar a esto, deberán recabar una serie, casi 5 millones de firmas, los solicitantes. Es probable, bastante probable que lo consigan, y vamos a ver si a partir de ahí consiguen frenar la entrada en vigor el próximo 1 de septiembre, pero parece difícil porque es verdad que, por ejemplo, le censura el Constitucional la forma de tramitar la ley a Emmanuel Macron, le censura también el hecho de que se esté saltando al Parlamento y que desoiga a sindicatos, especialmente a los sindicatos, iba a decir a sindicatos y patronal, pero particularmente a los sindicatos, es lo que dice el propio Constitucional, que les ha desoído y que no quiera sentarse a negociar, a realizar una negociación un poco más larga, porque Emmanuel Macron sacó esta reforma sin más, informó y ya está, no se sentó a hablar de ello con nadie. Y eso sí se lo afea el propio Constitucional, pero en lo tocante en lo mollar, en lo importante, la realidad es que Emmanuel Macron ve como el propio Constitucional valida esa fórmula que él quería, esa fórmula presentada por él que eleva la edad de 62 a 64 años, y no ve un problema en que el gobierno quiera retrasar legalmente la edad de jubilación. ¿Ve problemas en la fórmula y censura la manera? Sí, pero tampoco lo veta ni lo prohíbe, lo que hace que efectivamente vaya a ver la luz. Esto además, insisto, y aunque quedan todavía hasta el 3 de mayo, se deberían de pronunciar sobre la segunda cuestión, sobre el segundo de los recursos, va en la misma línea, dice prácticamente lo mismo, probablemente el Constitucional diga lo mismo, porque no está entrando, el fondo de la cuestión considera el Constitucional francés, ese Consejo Constitucional, que está bien. Así que, por más vueltas que le quieran dar, tiene toda la pinta de que Emmanuel Macron va a salvar todos los escollos y el 1 de septiembre se elevará la edad de jubilación de 62 a 64 años en Francia. Así que Emmanuel Macron saca con esto adelante todas sus pretensiones.